Si nos venimos a esta columna, teoría 2.1 y 2.2. Nos vamos al programa, que como sabéis está en la guía docente, tema 2. 2.1 es este, la introducción, y 2.2, tensión. ¿Vale? Luego hay 2 clases más, otra para deformaciones y otra para la ley de Hooke y criterios de plastificación o rotura. El tema 2 se llama Introducción a la elasticidad. Como veis, ahí en el título era Introducción a la elasticidad. ¿Por qué hacemos una introducción a la elasticidad? Pues porque la resistencia de materiales, que es la parte básica más grande de teoría de estructura, se basa en la elasticidad. Es una simplificación realmente de la elasticidad. Y la elasticidad es una parte concreta de la mecánica de medios continuos. ¿Vale? Mecánica de medios continuos os sonará, pero en eso está basado, pues, por ejemplo, la mecánica del sólido deformable, mecánica de fluidos. ¿Vale? Es algo mucho más genérico. Resistencia de materiales lo que hace es establecer una hipótesis concreta sobre la elasticidad que son válidas, o sea, que aportan poco error cuando la estructura está formada por barras. ¿Vale? El elemento básico de la barra, como vimos el día anterior, era la rebanada. La rebanada tiene un elemento o una dimensión diferencial, que es a lo largo del eje X, diferencial de X, pero tanto en vertical como en horizontal sus dimensiones son finitas, el canto y la base. ¿Vale? Bien, podríamos fijarnos en un volumen diferencial que no sea en una única dimensión, sino que sea en la dimensión Y y en la dimensión Z. Es este pequeño que he dibujado aquí. ¿Vale? Si lo extraemos aquí, a la derecha, pues tendríamos ese volumen diferencial 3D. O sea, diferencial, por así decir, de tercer orden, porque es diferencial en X, es diferencial en Y y es diferencial en Z. ¿Vale? Pues bien, en la elasticidad, mecánica de medios continuos básica, el elemento básico de trabajo es este, el volumen diferencial 3D. Al igual, como un paralelismo con la resistencia de materiales, cuyo volumen elemental es la rebanada, que está aquí a la izquierda. ¿Vale? El nombre que se le da a este volumen elemental pues es ortoedro, ¿vale? Cuboide o paralelepípedo rectangular. No es un cubo porque no tiene las 3 lados, las 3 aristas iguales. No tiene por qué tener las 3 aristas iguales de largas, ¿vale? Bien, ¿y por qué nos metemos con la elasticidad? Pues porque, como hemos dicho, la resistencia a materiales proviene de la elasticidad. Y con unas simplificaciones pues, nos ayuda a establecer su teoría, una teoría que es la que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Pero además, como la resistencia a materiales proviene de la elasticidad, también hereda otras cosas, todas las definiciones, las tensiones, deformaciones, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos que tener totalmente definido y comprender los conceptos de tensión, deformación, ley de Hooke, etcétera. ¿Vale? Bien, pues digamos que no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Vale? Pasamos directamente ya al primer concepto, que es el que vamos a tratar hoy, que es el de tensión. ¿Vale? Los conceptos de tensión, todos estos dibujos los tenéis en el libro, ¿vale? Todo, y todo lo que estoy diciendo también. Básicamente, luego, pues, todos los desarrollos los seguís en el libro tranquilamente. Yo voy a intentar remarcar los conceptos y, digamos, irnos al terreno de la elasticidad, porque estos conceptos lo habéis visto, el concepto de tensión ya concretamente lo habéis visto en otras asignaturas, ¿vale? Por ejemplo, lo habéis visto se ha trabajado en la asignatura de materiales, ¿no? Tensión, deformación, habéis visto el ensayo, atracción de una barra de acero, y habéis dibujado y habéis visto el diagrama de tensión-deformación, ¿vale? Y ya ahí, pues, sabéis que la tensión sería la fuerza que está sometida a la barra dividida por su área, ¿no? Fuerza dividida por área. También lo habréis visto algo habréis visto de tensiones en la asignatura de hidráulica, ¿no? ¿O no? Sí, algo. Empujes de hidrostático y todo eso se trabaja, eso son presiones, son tensiones, igual. Y también en mecánica de suelos, cimentaciones, ¿no? Cuando se ve la tensión sobre
de una zapata, por ejemplo, en el terreno. O sea que estamos acostumbrados a trabajar con ese concepto, ¿vale? Vamos a profundizar aquí un poco en el tema matemático. Bien, supongamos que tenemos, por ejemplo, una rueda que está en contacto con el suelo, por ejemplo, una rueda de un camión o de un coche, lo que sea, ¿no? Bien, hay una zona que está en contacto con el suelo y supongamos que el vehículo está parado y, bueno, pues aquí hay una determinada fuerza que se transmite al suelo. Vista en planta la huella, o sea, el contacto de la rueda con el suelo, pues imaginemos que es de una forma más o menos rectangular. Por supuesto, si dividimos la fuerza entre el área total, tenemos una tensión media. La fuerza entre el área total me da una tensión media. Vamos a ponerla, por ejemplo, en color verde, ¿vale? Pero creemos que en todos los puntos de la rueda se transmite la misma fuerza por unidad de superficie al suelo, o habrá unos puntos más cargados que otros. Intuitivamente, pues podemos pensar que a lo mejor en el centro está más cargado y en los bordes, cuando está más hacia el borde, pues está más descargado. Entonces, en vez de dividir toda la fuerza por todo el área, lo que podemos es ir mirando pequeñas áreas, y vamos dividiendo la fuerza que le corresponde a cada una de esas áreas por su área, ¿vale? Y si hacemos eso, pues obtendremos quizá una gráfica variable, algo así, donde a lo mejor la tensión justo en el borde del contacto es 0 y luego crece más por encima de la media. Bien, en resistencia de materiales, ¿qué nos interesa? ¿La tensión media o nos interesa la tensión real? Pues nos va a interesar la tensión real, porque uno de los objetivos del análisis de tensiones es calcular las tensiones máximas para ver el coeficiente de seguridad frente a la rotura. Porque claro, la rotura va a depender, obviamente, razonablemente de la tensión. Entonces la tensión media puede ser engañosa, porque nos deja del lado de la seguridad, aparentemente. Si hacemos la distribución real de tensiones, vemos que hay unos determinados picos y por ahí puede empezar la rotura, ¿no? Imaginaros que estamos hablando ya de una viga. Porque la rotura no se produce simultáneamente en todos los puntos de una viga, empieza por un punto concreto, eso lo entendemos. ¿Por cuál va a empezar? Por el que esté más cargado. Entonces necesitamos saber o intentar descubrir esa distribución de tensiones y dónde está el máximo, ¿vale? Entonces vamos a intentar trabajar con tensiones no de una forma media, sino de una forma puntual, ¿vale? Tensiones puntuales. Ya el dibujo que vamos a ver ahora, este dibujo, pues viene a representar una barra que está en equilibrio, pero tiene una serie de cargas, ¿eh? Y, bueno, siguiendo un poco la metodología que habíamos hecho en el tema anterior, se trata de partir esa barra por una sección concreta. ¿Os acordáis que una sección es siempre perpendicular a la directriz? Por eso este plano, que he llamado pi, tiene su índice x, porque es perpendicular a la directriz. Y aquí aparece un punto que he llamado P. ¿Por qué? Porque me interesa, como he dicho, definir y trabajar con la tensión a nivel puntual, ¿vale? Bien, al igual que cuando calculábamos esfuerzos, lo que vamos a hacer es quitar una de las partes para poder ver lo que hay en esa sección que hemos partido. Yo, por ejemplo, aquí hemos quitado la parte de la derecha y se ha quedado la parte de la izquierda. En la parte de la izquierda, repito, ahora como estamos trabajando a nivel puntual, pues he intentado representar una serie de fuerzas que forman un campo de fuerzas a nivel puntual, ¿vale? Realmente, trabajando con conceptos de geometría diferencial, el punto P está rodeado por un área infinitesimal que le hemos llamado diferencial de área. Y sobre esa pequeña área, como es un diferencial, habrá una fuerza, que también será diferencial, ¿vale? En la teoría del medio continuo, el estudio se hace a nivel macroscópico. Me explico. Aquí
Aunque vayamos a nivel diferencial, no nos importa ni nos fijamos en si hay moléculas o átomos independientes. Siempre es un medio continuo, de ahí su nombre. Esto está a nivel macroscópico y sirve para explicar ciertas propiedades de los materiales a nivel de ingeniería. Por supuesto, otras propiedades no, hay que hacerlas a nivel microscópico o nanoscópico, ¿vale? Aquí estamos a nivel macroscópico. Bien, pues precisamente si divido la fuerza entre el área, se aparece, como hemos dicho antes, la tensión. Y ahora ya sí podemos decir que es tensión a nivel puntual, ¿no? Sería... Ahora vamos a poner subíndices, ¿vale? Sigma, voy a escribirlo y ahora le vamos poniendo subíndices. Sigma es igual a diferencial de F sub X partido por diferencial de A. Para empezar, aquí hay cosas que son vectores. Diferencial de F es un vector. Por tanto, sigma, ¿qué será? Otro vector. El subíndice X significaba que el corte, esto está en un punto P, pero el subíndice X significaba que el corte era por un plano perpendicular al eje X. Por tanto, aquí también hay que ponerle el subíndice X. ¿Vale? Y esto debe quedar claro que es en el punto P. Por tanto, este es el vector tensión, que es igual a un vector fuerza dividido por el diferencial de área, como ya sabíamos. Simplemente aquí lo único que hemos hecho es que el área la hemos llevado al límite, la hemos tendido a 0, y se obtiene la definición de tensión a nivel puntual. ¿Vale? Por supuesto, como sigma X es un vector, pues tiene componentes. En el dibujo de abajo hemos intentado representar el vector tensión con sus componentes. Fijaros que aparecen dos vectores, el diferencial de F y también el sigma X. Además, el sigma X siempre llevará la misma dirección y el mismo sentido que diferencial de F, porque el diferencial de área es un escalar positivo. Entonces, serán siempre dos vectores con la misma dirección, igual sentido. Lo que cambiará será el módulo. El módulo de diferencial de F es un módulo infinitesimal y el módulo de sigma es un módulo finito, ¿vale? Número real. Sus componentes. Pues en principio hay bibliografía que usa las componentes entre paréntesis. Esta tiene una regla bastante sencilla y es que sigma X, primer subíndice, está reservado para el plano de corte y el segundo para la componente. Sigma XX es porque va en el eje X, sigma XY va en el eje Y, sigma XZ va en el eje Z. Nosotros la nomenclatura que vamos a usar es la que está fuera del paréntesis. Sigma NX, ¿por qué la N? La N es de normal, normal al plano de corte. Como el plano de corte era perpendicular al eje X, esta componente es perpendicular a ese plano. Y luego tenemos las tau, ¿vale? Las tau son componentes tau de tangencial, ¿vale? De tangencial. Una en el eje Y y la otra en el eje Z. Tangenciales porque están contenidas en el plano de corte. En el ejemplo que hemos puesto de la rueda, así a simple vista, ¿cómo serán las tensiones? Aquí, si la rueda está en reposo, serán las tensiones, en principio serán perpendiculares al plano de apoyo, serán normales. Si el vehículo empieza a moverse, es porque hay un cierto agarre entre la rueda y el suelo y aparecen fuerzas horizontales que hacen que el coche o el camión inicie el movimiento. Imaginaros que fuese una placa de hielo, quizás la rueda gira y el vehículo no se mueve, porque carece de esas fuerzas horizontales. Cuando el vehículo se mueve ya o empieza el movimiento acelerando o frenando es porque aparecen fuerzas tangenciales. Serían tensiones tangenciales, ¿vale? Bueno, pues esas serían las componentes.
básica o intrínseca del vector tensión, tangencial y normal. Y fijaros la composición, P en el centro, el diferencial de área alrededor, y aquí pues está todo. Mira, antes de seguir quiero hacer un recordatorio a las unidades. En el sistema internacional, la tensión, igual que la presión, tiene unidades que son el pascal. Para los números que vamos a usar, normalmente se usan megapascales. Por ejemplo, cuando decimos que un hormigón es HA25, ¿qué significa el 25? Que la resistencia es de 25 megapascales. ¿Vale? ¿Está claro? Bien, pues tenemos que saber la equivalencia entre esas unidades y otras, como puede ser el gigapascal o el kilopascal, o incluso otras unidades que habréis visto y que usaremos también. Pero sobre todo hay asignaturas que se prestan más. Quizás en cimientos pues se usa mucho también lo del kilopondio centímetro cuadrado, o la tonelada por metro cuadrado también a veces. Hay que saber el cambio de unidades. Eso es fundamental, ¿vale? Y no equivocarse en eso. Un error ahí ya echa el problema por tierra, ¿vale? Las unidades son básicas y por supuesto siempre considerando que G vale 10, para resumir, no hay que coger 9,81, ¿vale? La aceleración de la gravedad, para hacer los cambios. Bueno, he hecho ese comentario sobre las unidades, que también lo tenéis ahí, ¿vale? Vamos a pasar a relacionar este dibujo de aquí con los esfuerzos, porque en el tema anterior, para calcular los esfuerzos, precisamente hacíamos esto. Cortábamos por una sección, nos quedábamos con un trozo y planteábamos equilibrio. Y prácticamente es lo que he hecho aquí. Lo que pasa es que aquí no he dibujado la resultante, y esto es precisamente lo que quiero que veamos en este croquis. En este croquis tenemos la misma barra dibujada dos veces. En la izquierda hemos puesto las resultantes, que serían los esfuerzos, y en la derecha ese campo de fuerzas diferenciales que representan pues todos los cortes microscópicos que le hemos dado a nivel puntual, que le hemos dado a la sección, ¿vale? Lo que está claro es que este sistema de fuerza y este tienen que ser equivalentes, porque ambos ponen en equilibrio a este trozo de barra. Entonces, esa equivalencia nos va a relacionar los esfuerzos con las tensiones, ¿vale? Los esfuerzos con las tensiones. Las dos ecuaciones de equivalencia o equilibrio las tenéis aquí. Y es que la resultante de fuerza es la sumatoria de fuerza y la resultante de momentos es la sumatoria de todos los momentos que provocan cada una de estas pequeñas fuerzas que hay aquí. Vamos a repasarla componente a componente. Primero, vamos a ver la resultante según el eje X. La resultante según el eje X es el axil. N, la primera ecuación, ¿veis? Y aquí a la derecha lo que he dibujado es el vector tensión. Y para hacer la sumatoria es más cómodo trabajar ya directamente con sus componentes, sigma nx, tau xy y tau xz. ¿Vale? De esas tres componentes, ¿cuál va según el eje X? Pues sigma nx. Pues bien, lo que tengo que hacer es sumar sigma nx. Pero realmente sigma nx no es una fuerza, entonces no se puede sumar tensiones. Las tensiones no se suman, lo que se suman son fuerzas. Para convertir la tensión en fuerza, os recuerdo que hay que multiplicarla por el área, porque la ecuación, ¿cuál era? La tengo aquí arriba. La ecuación era tensión igual a diferencial de fuerza partido por diferencial de área. Pues entonces, si quiero despejar la fuerza, lo que tengo que hacer es multiplicar la tensión por el área. Por eso, creo que puedo escribir aquí encima y decir que esto es un diferencial de fuerza, ¿vale? Eso es un diferencial de fuerza. Y eso es lo que se suma, los diferenciales de fuerza. Sigma nx por diferencial de área. Y como sabéis, la sumatoria de diferenciales se escribe integral. No se escribe sigma, sino integral. Integral extendida en todo el área. Tengo que coger este cuadradillo, ver la fuerza que hay en X y hacer lo mismo con todos los cuadradillos en los que dividiría la sección. Y luego sumar.
Y así tendría el axil. Para el cortante en I, que es este, pues la misma operación, pero con tau xi, que es la componente en I. Y lo mismo para la componente en Z. ¿Vale? La segunda ecuación era el equilibrio de momentos, o la equivalencia de momentos. Pues bueno, también lo analizamos por ejes. Vamos a calcular primero el momento según el eje X. El momento en la figura A, el momento de la figura A en el eje X es el momento torsor mx. ¿Y cómo se calcula el momento de esta fuerza o tensión respecto del eje X? Lo primero que tenemos que recordar es que si una fuerza es paralela a un eje, no provoca momento respecto de ese eje, ¿vale? Y si lo corta, tampoco. Entonces, de estas tres componentes, sigma nx no provoca momento respecto del eje X, ¿vale? ¿Cuál sería el momento provocado por tau xz? Tau xz es la horizontal. Pues tenemos que ver el brazo. El brazo es la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el eje. ¿Cuál es esa distancia? La coordenada y, ¿no? Que es la vertical. Por tanto, el momento es tau xz por diferencial de área, para convertirlo en fuerza, por I, que es el brazo. Positivo porque lo hace girar en sentido positivo alrededor del eje X, o tiende a girar en sentido positivo. Tau xi, pues de la misma forma sería tau xi por el área, por el brazo. En este caso el brazo es la distancia medida a lo largo del eje Z. Pero negativo, ¿no? Porque aquí tiende a girar en el sentido opuesto. Entonces sería menos z por tau xi por diferencial de área. ¿Veis? Lo sumamos y así tenemos el momento en el eje X. Bueno, esto hay que saber hacerlo y bueno, vamos a hacer otro. Por ejemplo, el del eje Z. El momento flector en dos dimensiones es m sub z, el último. El eje Z es este de aquí. De las tres fuerzas, fijaros que la única que provoca momento sería la que proviene de sigma nx. Porque esta tangencial es paralela al eje y la otra tiene una alineación que corta al eje. Entonces ninguna provoca momento, solo sigma nx. Y la fuerza es sigma nx por diferencial de área y el brazo es la distancia del eje Z a ese punto, que obviamente viene dada por la coordenada I. Entonces este sería, como decimos, la fuerza, el diferencial de fuerza sería este, el brazo es I, y sentido negativo, porque tiende a hacer girar en sentido negativo. Aplicando la regla de mano derecha lo podemos ver, ¿vale? Por tanto le ponemos aquí un menos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Estas ecuaciones se usarán en los temas siguientes para relacionar esfuerzos, como veis, con tensiones. ¿Vale? Bueno, vamos a generalizar un poco. Nos hemos centrado casi como si estuviésemos en resistencia de materiales, porque hemos dado un corte según una sección y de ahí no nos hemos movido. Pero, ¿qué hemos dicho? Que vamos a trabajar, vamos a trabajar desde el punto de vista de la mecánica de medio continuo. Y vamos a ver la tensión que hay en un punto P. Cuando estamos en la elasticidad, no hay una directriz por la cual cortar, sino que podemos cortar por cualquier plano. Lo lógico es cortar o empezar cortando por los planos coordenados. El primero es el X, pero ahora podríamos cortar según el eje Y, o mejor dicho, un plano perpendicular al eje Y.
Lo que sí quiero que tengamos claro es que el punto P siempre es el mismo. O sea, vamos a cortar por otro plano, en este caso va a ser un plano horizontal, pero que pase por P, ¿vale? Que pase por el punto P. Bien, entonces, recompongo la viga, trazamos un plano pi sub i, la i es de que es perpendicular al eje y cortamos. Nos quedamos, por ejemplo, con la parte de abajo y tendríamos esa figura de ahí. Volvemos a hacer lo mismo de antes. He representado un campo de fuerzas, ¿vale? Que intenta sustituir pues, todas las que hemos roto, ¿vale? De manera, debido al corte, ¿no? Según el plano pi sub i. Y he representado el vector sigma sub i como la tensión que hay en ese punto P. ¿Veis? Aquí está el punto P. Ese sería el punto P. Y aquí tenemos el vector tensión. La pregunta sería, aunque el punto es el mismo, el corte es distinto. Y la pregunta es, ¿será sigma x, la tensión que teníamos antes, cuando cortábamos por el plano pi sub x, igual a sigma i, o serán distintas? Intuitivamente, esto es como si cuando tenemos la probeta de hormigón que la estamos rompiendo, pues obviamente pregunto, ¿será la tensión que hay en el plano donde está el pistón apretando igual al plano vertical? Pues no, seguramente no. Lo lógico es que la tensión de compresión máxima se da en el plano, obviamente, de contacto con el pistón, no en los planos verticales. Aunque estemos en el mismo punto, cortar por planos distintos cambia el valor de la tensión. El vector es otro, ¿vale? Aquí en el libro tenéis un pequeño ejemplo que intenta explicar por qué esa tensión es distinta. Vamos, tampoco, yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? Pero lo podéis leer. Es hacer un modelo simulado de que los puntos están unidos por barras. Y obviamente, aunque cortes infinitamente próximo al punto P, pues no es lo mismo que cortes por un plano vertical, porque cortas unas barras, a que cortes por un plano horizontal, que cortas otras barras. Es un ejemplo, ¿no? Y es un modelo totalmente esquemático, no se trata de demostrar nada, sino de que sea algo intuitivo, ¿vale? Pero con esto quiero introducir otro problema. Os he dicho al principio que lo importante era ver dónde estaba la tensión máxima. Entonces vemos que en un punto tenemos un problema en el sentido de que depende del corte que dé, la tensión sale un valor o sale otro. Como digo, para empezar lo lógico es cortar por los planos coordenados, x, y, z, pero nada me impide cortar por un plano, ¿vale? Por un plano inclinado cualquiera. Este que he puesto aquí en verde, pues le hemos llamado M, porque tiene un vector perpendicular a él, unitario, que se llama M. ¿Vale? Entonces resulta que como yo quiero calcular la tensión máxima, por ejemplo, pues tendré que saber calcular la tensión en cualquier plano de corte M, para saber dónde está el máximo. ¿Vale? Porque si no, no sé cuál es la tensión máxima en ese punto. Y eso es posible y se puede hacer con relaciones matemáticas, ¿vale? Yo os avanzo que es posible. La demostración de la fórmula matemática que nos da la tensión en ese plano M, ¿vale? Pues la tenéis hecha en el libro y yo simplemente voy a comentar en qué está basado desde el punto de vista geométrico esa demostración. Mirad, aquí he cogido el punto P y le he dado simultáneamente los tres cortes por los planos coordenados, simultáneamente. Este es el plano perpendicular al eje X, lo veis aquí. Este es el plano perpendicular al eje Y, que está aquí vertical. Y este es el plano perpendicular al eje Z. Al dar el corte por el punto P con esos tres planos, he quitado la otra mitad del corte, se queda el punto P en un vértice. ¿Lo veis? En un vértice. Y lo que queremos ahora es dar un cuarto corte, ¿vale? Y el cuarto corte que vamos a dar es según el plano
que viene dado por el triángulo ABC. ¿Veis? Que es perpendicular a M. Eso sería la idea. ¿Vale? Pero ese corte todavía no lo he dado. Lo he puesto ahí en línea discontinua. ¿Mm? Bien. ¿Y cómo vamos a calcular las tensiones? ¿Vale? ¿Cómo vamos a calcular las tensiones? Pues las tensiones las vamos a calcular de la siguiente forma. Voy a saltarme este dibujo, voy a poner este de aquí directamente. Mira, este dibujo hay que verlo con calma. La cara X ya la hemos visto antes. Es el vector tensión sigma nx, con la componente sigma nx, tau xy y tau xz. Pero, ¿qué pasa con el corte según el eje Y? Pues con el corte según el eje Y, y vuelvo un poquito arriba, tenemos este vector tensión, sigma I. Y hemos dicho que era distinto al anterior. ¿Y cuáles son los nombres de las componentes de sigma I? Aquí las tenéis. La primera, siempre vamos en el eje X, la primera es, por tanto, una tangencial. Luego viene en Y, que es una normal, y luego viene en Z, que es otra tangencial. Entonces nos tenemos que aprender esta nomenclatura. En Y, la primera es la tau IX, luego sigma NI, luego tau IZ. Y esas tres componentes son las que he dibujado aquí, arriba, aquí. La sigma NI, que es normal, la tau IZ, que va según el eje Z, y la tau IX, que va según el eje X. Y siguiendo el mismo algoritmo de nomenclatura, pues con el corte en el eje Z hemos hecho igual. Una sigma NZ, tau ZI y tau ZX. ¿Vale? Son los tres vectores tensión puestos por componentes. Claro, como son tres componentes, pues en total son 9 componentes. Si os veis, en la esquina hay 9 componentes. 3 en cada cara. ¿Vale? Bien. La línea azul marca el corte que vamos a hacer. Y ahora voy a dar el corte. Si yo doy el corte, le he quitado justo la esquina, ¿lo veis? Y me queda el triángulo ABC a la vista. Y también habrá ahí un vector tensión, que tiene 3 componentes. Le he llamado sigma MX, sigma MI y sigma MZ. No le he llamado tau a ninguna de ellas porque, en principio, ninguna de las componentes es tangente al plano. Entonces, directamente, pues sigma MX, sigma MI y sigma MZ. Bien, y lo que voy a hacer para calcular lo de la derecha, que es mi incógnita, es lo siguiente, es decir, si yo quito esta pirámide de aquí, lo puedo sustituir por esta fuerza. Y entendemos que estos dos sistemas de fuerzas deben de ser equivalentes, o sea, que lo que ejercen estas 9 componentes se resume en lo que pasa en la base de la pirámide. ¿Sí o no? Pero ojo, lo que se suman no son tensiones. O sea, cuando yo digo que hay sistemas de fuerzas equivalentes, no digo sistemas de tensiones equivalentes. Lo que se suman y son equivalentes son las fuerzas. Entonces, esta tensión, para convertirla en fuerza, ¿por qué hay que multiplicarla? Por el área donde está aplicada. ¿Y dónde está aplicada ese área? ¿O qué área es esa? Este triángulo. Ese triángulo de ahí. Que tiene de área diferencial de A sub X. O sea, el problema de esta demostración se resume a calcular el área de esos triángulos. De este triángulo, de ese triángulo, de ese triángulo y del triángulo verde. Una vez que tenemos calculada esa área, es simplemente hacer sumatoria de fuerza en el eje X de este estado igual a sumatoria de fuerza en el eje X de este estado. En el eje Y igual y en el eje Z igual. ¿Vale? ¿Ha quedado la idea clara? O sea, aquí lo que estamos haciendo es quitar un volumen diferencial y decir, bueno, si el volumen diferencial lo quito, tengo que poner en la base la misma acción que el volumen diferencial que he quitado hacía antes. ¿sabes? Y esa la pongo de manera explícita, con unas tensiones. Y como estos estados son equivalentes, pues hago la sumatoria de fuerza en los 3 ejes y obtengo
esa ecuación de aquí. La ecuación que se obtiene en forma matricial es esta. Es que mi incógnita, que realmente es un vector con 3 componentes, es igual a esta matriz por el vector m. El vector m, os recuerdo que es el vector unitario perpendicular al plano de corte. Y esta matriz lo que tiene es por columnas el vector tensión en el plano X, vector tensión en el plano Y y vector tensión en el plano Z. Esta matriz se demostrará más adelante que es simétrica y se denomina tensor de tensiones, ¿vale? Y depende, como hemos dicho, del punto P. Entonces, teniendo el tensor de tensiones, podemos calcular la tensión en cualquier plano de corte. Si a mí me dan como dato las tensiones en las 3 caras y me dicen calcula la tensión en un corte que viene dado por un plano M, el que sea, pues basta con multiplicar esta matriz por el vector unitario perpendicular al plano y obtengo las 3 componentes del vector tensión. ¿Vale? Bueno, el que sea simétrico, lo vamos a ver más adelante, que simplifica las cosas a la hora de calcular la máxima tensión y la dirección en la que se produce. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bien, ya hemos introducido el concepto de matriz de tensiones o tensor de tensiones. Como veis, las tensiones provienen o se explican fácilmente dando cortes, ¿vale? Y eso es precisamente lo que hacíamos con los esfuerzos. Cuando estábamos calculando esfuerzos, dábamos cortes, ¿vale? Y cuando dábamos cortes, por ejemplo, el axil, veíamos que, claro, si aparece una fuerza en una cara o en una parte del corte, en la otra parte del corte pues aparece la misma y de sentido opuesto, el principio de acción y reacción. Pues con las tensiones pasa igual. Si en la rueda, en contacto con el suelo, hay una tensión, pues realmente cuando separo la rueda del suelo puedo ver que hay una tensión que está ejercida sobre la rueda y otra que está ejercida sobre el suelo, que son iguales y de sentido opuesto, ¿vale? Entonces las tensiones también se pueden interpretar como que son parejas de acción y reacción. Y al igual que el axil, pues requiere de darle unos signos positivos, ¿vale? El axil positivo es este, el cortante positivo era este, ¿no? V mayor que 0, en el plano, ¿no? Pues, por convenio de signos, las tensiones son positivas y veis que se representan por parejas, ¿veis? Sigma nx aquí y sigma nx aquí, ¿vale? Van por parejas. Sigma nx y sigma nx. Tau xi y tau xi. Se considera la pareja positiva cuando la tensión que está en la cara del eje x más es positiva. En la cara del x más, esta es positiva, por tanto, la pareja positiva es esta hacia la derecha y esta hacia la izquierda. En la cara del x más, la positiva es tau xi, que va hacia arriba, pues esta es la positiva y la cara oculta, la cara de atrás, la negativa sería tau xi. La pareja positiva es esta, tal cual está dibujada. Y lo mismo para la tau xz. E igual para las otras 3 caras. Aquí lo tenéis, ¿no? Como se observa, el criterio de signos sigue la misma regla básica que en los esfuerzos. La pareja de tensiones es positiva si es positiva la tensión que hay en el lado positivo de la sección, ¿vale? En el lado positivo de la sección. Esto a veces se representa en una única figura, ¿vale? Y se convierte en esto, que es representar las 3 caras
en un croquis conjunto, para no tener que representarlas por separado. Mirad, en el caso del axil, el criterio de signo positivo se puede ver así o se puede representar así. Lo veréis de las dos formas cuando estéis haciendo problemas. Y aquí decimos n mayor que 0. N positivo o mayor que 0. Y tendremos n y n, ¿vale? Esto es una representación del signo. Y eso no se debe confundir con el equilibrio de la rebanada. ¿Vale? En el equilibrio de la rebanada, ¿qué diferencia hay con el croquis anterior? Pues a priori parece el mismo. Aquí hay un diferencial de x. Voy a representar el equilibrio solo para el axil. Aquí tendríamos n, aquí teníamos la fuerza distribuida que era P sub x, ¿acordáis, no? Y aquí poníamos, decíamos, bueno, pues si esto es n, pues aquí habrá un n más una variación, porque no es este punto el mismo que este. Pues aquí ponemos n más, bueno, sabemos ya que cuando tenemos una carga distribuida, la variación es diferencial. N más diferencial de n. Entonces, veis que el croquis de arriba no es lo mismo que el de abajo. El de abajo es una rebanada real. El de arriba simplemente es una representación del signo. ¿Vale? No lo confundamos. Entonces, lo mismo pasa con las tensiones. Esto es una representación del signo. No es... Dejadme que me vaya a la introducción. No es esto, el ortoedro elemental. Porque si fuese el ortoedro elemental, no puedo poner las tensiones en la izquierda iguales que en la derecha. Hay que ponerle también una variación. Lo mismo que hemos hecho con la rebanada. Hay que ponerle una variación, ¿vale? Y esa variación es precisamente la que viene a continuación, en el equilibrio del ortoedro. Lo que pasa es que no quiero mostrar directamente porque, bueno, el dibujo a priori puede ser bastante, digamos, confuso. Entonces voy a representarlo aquí, ¿vale? Para una única componente. Lo voy a hacer para una única componente, que sería sigma nx. Mira, el ortoedro elemental sería este. Repasamos la geometría. Esto sería diferencial de x, esto es diferencial de y, vertical, y este sería diferencial de z, ¿vale? Aquí, en la cara esta oculta, voy a coger el mismo criterio que con el axil. En la cara oculta, en la cara de la izquierda, en la cara negativa, por así decirlo, vamos a suponer que hay una tensión sigma nx. Este va a ser el punto P, por ejemplo. Y en la cara de la derecha, el punto Q, habrá una tensión distinta, que será sigma nx más una variación de sigma nx. Voy a ponerlo así, incremento de sigma nx. Pero yo no sé lo que vale ese incremento, a priori. Y me faltan las cargas de volumen, las cargas exteriores. Al igual que en la rebanada tengo estas cargas exteriores, que son P sub x, pues aquí tendré cargas aplicadas, fuerzas de volumen. Las fuerzas de volumen, bueno, pues las tenéis aquí representadas. Esas sí las voy a mostrar aquí abajo, ¿veis? Una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z. Esas las podemos representar. Por ejemplo, como solamente estoy dibujando lo que sucede en el eje X, pues aquí pondría la fuerza de volumen F sub X. Es una fuerza por unidad de volumen, como si fuese algo como el peso o algo así, ¿vale? Bien, lo que me queda es
por interpretar de manera correcta esa variación de sigma en x. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña nota matemática. La tenéis al principio del tema, en el libro. Simplemente es repasar el concepto de derivada. Si yo tengo una función y igual a f de x, el concepto de derivada, pues, bueno, geométricamente sabéis que es la pendiente, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí el punto x, llamémosle P, y aquí el punto Q, que es x más un diferencial de x, porque esta distancia es diferencial de x, aquí tengo f de P, que es igual a f de x, y aquí tengo f de Q, que es igual a f de x más diferencial de x, ¿vale? Esto, claro, desde el punto de vista geométrico, está claro que f' en x es igual a, bueno, en este triángulo pues sería cateto opuesto, que es un diferencial de f, partido cateto contiguo, que es diferencial de x. O, puesto de otra manera, el diferencial de f, ¿qué es? Es igual a f de x más diferencial de x menos f de x partido por diferencial de x. Lo podemos escribir así, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero calcular lo que vale la función en el punto Q, o sea, esto, basta con despejar de ahí f de x más diferencial de x. Y esto sería igual a f de x más f' de x por diferencial de x. Lo único que he hecho ha sido despejar este término. ¿Lo veis? Sencillo, ¿no? Y esto es f en q, que es igual a f de p más f' de p por diferencial de x. O sea, que yo puedo decir que lo que vale la función en q es igual a lo que vale la función en p más una variación. Esta variación es la que yo voy buscando, precisamente, en la función sigma en x. Esa es la variación. Lo que pasa que, antes de escribir esto para sigma en x, voy a hacer una pequeña ampliación. ¿Qué pasa si f, en vez de ser una función de R a R, es una función de Rn o de R3, pero generalizando de Rn a R? Una función de varias variables. Por ejemplo, f podría ser, por poner un ejemplo que siempre aclara las cosas, podría ser la función que me da la temperatura en cada punto de esta habitación. En un instante dado, por ejemplo, o la temperatura media durante la clase. ¿Vale? Pues esa función depende del punto que cojamos. Y el punto tiene 3 coordenadas, la x, la y y la z, ¿no? Podríamos hacerla también depender del tiempo, serían 4 coordenadas, pero si lo dejamos como temperatura media durante una hora, pues sería una función que depende de 3 coordenadas, la x, la y y la z. Y para cada punto me da un real, que es la temperatura. Sería un ejemplo de esa función. Pues bien, supongo que esto lo habréis visto en ampliación de matemáticas. En tal caso, esta ecuación de aquí se transforma en la siguiente: f de x más diferencial de x es igual a f de x más, ahora la derivada se convierte en gradiente de f por diferencial de x, de p a q. Ya la variable x es un vector. ¿Por qué? Porque tiene varias componentes. Realmente, quizás para que sea menos... Bueno, se puede dejar así perfectamente, pero podéis, si queréis, interpretar como la variable como un vector r. Da igual, ¿eh? Es lo mismo de válido una nomenclatura que otra. Lo que pasa es que la verdad que cuando se usa x para todo, pues al final pues uno también se confunde más fácilmente. ¿Vale?
Pero lo que quiero que veáis es que x ahora sería un vector que tiene varias componentes. Tiene la x1, la x2, la x3, etcétera, si tiene más de 3 dimensiones. ¿Vale? Y aparece este concepto que es el gradiente. ¿Vale? Y el gradiente de una función es igual a un vector que es la parcial de f respecto de la primera variable, coma, parcial de f respecto de la segunda variable, coma, y así sucesivamente con todas las variables. Y este vector diferencial de x que va de P a Q es el vector que tiene 3 componentes, o n componentes, mejor dicho, diferencial de x1, coma, diferencial de x2, coma, que me lleva del punto P, o punto donde conozco los datos, al punto Q, que es el de la derecha, que es donde quiero calcular la función. En este caso, el P y el Q están muy claros, y el vector sería este. Pero cuando estoy por ejemplo, en el espacio, el punto P y el punto Q pueden ser dos puntos cualesquiera. La única condición es que tiene que estar separado un diferencial. O sea, el módulo del vector tiene que ser un diferencial, no puede ser un número finito, tiene que ser diferencial. Pero en definitiva, la fórmula que vamos a usar es esta. ¿Vale? Bien. ¿Cómo aplico esto al equilibrio del volumen elemental? Pues se aplica inmediatamente. Sigma nx, ¿qué es? La función en el punto P. Imaginemos que es la que yo conozco. Y en el punto Q quiero evaluar la nueva función. Lo que he escrito es sigma nx más una variación. La fórmula que he usado, o que he descrito, es la que voy a usar sustituyendo. Es esta de aquí, ¿no? Sigma nx, vamos a llamarle así, en el punto Q sería sigma nx en el punto P más el gradiente de sigma nx, ¿vale? En el punto P, más por el diferencial de x, vector que va de P a Q. ¿Vale? Sigma nx en el punto P más el gradiente que es parcial de sigma nx respecto de x por coma parcial de sigma ni, perdón, de sigma nx respecto de la segunda variable, que sería la y, coma parcial de sigma nx respecto a la tercera variable, que es la z. Y eso multiplicado escalarmente por el vector diferencial de x que va de P a Q. Para eso vamos a ver el dibujo. ¿Cuál es el vector que va de P a Q? Pues es este. Lo podemos dibujar en rojo, que se vea claro. Este. Ese es el diferencial de x que va de P a Q, como vector, o diferencial de R, que tiene 3 componentes. ¿Cuáles son las componentes del vector que va de P a Q? Sería esta, ¿no? Y como va según el eje X, 0, 0. ¿Serían esas o no? Si el punto P fuese este de aquí abajo y el Q fuese el de arriba, ¿qué componentes tendría? 0, diferencial de y, 0. Pero en este caso, estoy haciendo el ejemplo, el primero es diferencial de x, 0, 0. Pues lo ponemos aquí. Diferencial de x, 0, 0. Al hacer el producto, pues me queda que esto es igual a sigma nx de P. Bueno, la verdad que no hay que poner ya que estamos en el punto P, ya se entiende, ¿no? Más parcial de sigma nx respecto de x por diferencial de x. Los otros dos sumando desaparecen porque van multiplicados por 0.
Entonces, esta precisamente es la variación esa que yo iba buscando, ¿sabéis? Parcial de sigma en x respecto de x por diferencial de x. Y es lo que tengo que poner aquí. Esto es sigma nx más parcial de sigma nx respecto de x por diferencial de x. Esto lo he hecho para una de las tensiones que aparecen en esta cara. Pero esa cara tiene dos tensiones más. Pues hay que repetirlo. La verdad que ya es bastante mecánico y sale pues lo mismo pero para las tau. Pero es que hay dos caras más. La de abajo, ¿vale? Y la de atrás. Pues hay que repetir el proceso con el P y Q correspondientes. Y si hacemos eso, entonces ya, si podemos mostrar este dibujo, aparece esto. Donde tenéis, claro, son 6 caras y 3 componentes en cada cara. Por eso aparecen todas esas componentes, pero hay que ir viendo la nomenclatura poco a poco. Y aquí pues tenéis, en el libro pues tenéis hecho esta deducción como yo la he hecho aquí, ¿vale? Y una vez que ya están bien escritos, pues es el momento de plantear el equilibrio, ¿vale? Y el equilibrio son 3 sumatorias de fuerza, los ejes X, Y y Z, y 3 sumatorias de momentos. Lo hacéis, seguidlo y si tenéis algún problema, pues ya me preguntáis el próximo día, y nos salen tres ecuaciones que provienen de la sumatoria de fuerzas, nos dan esas 3 ecuaciones, y la sumatoria de momentos respecto del punto O nos da también 3 ecuaciones. Las 3 últimas ecuaciones se resumen en que la tau xy es igual a la tau ix, la tau xz es igual a la tau zx y la tau iz es igual a la tau zi. O sea, de manera resumida, que tau ij es igual a tau ji. Y como las taus es lo que estaban en la matriz de tensiones, es lo que estaban dispuestas de la siguiente forma, aquí las tenemos, lo que nos estamos dando cuenta es que estas taus son iguales 2 a 2, o sea que la matriz es simétrica. Es el equilibrio de momentos lo que nos arroja la simetría del tensor de tensiones. Y a esta propiedad se le llama teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. ¿Vale? Teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Y es la demostración de que el tensor de tensiones o matriz de tensiones es simétrica. ¿Vale? Matrices simétricas de este tipo ya habéis visto antes. Lo habréis visto en álgebra y lo habréis visto también en mecánica. En mecánica hay un tensor o matriz de inercia que sirve para calcular momentos de inercia y productos de inercia. Entonces, en este caso, los productos de inercia, en la diagonal estaban los momentos de inercia y los productos de inercia estaban fuera de la diagonal. Y cuando una matriz es cuadrada y simétrica, siempre se puede diagonalizar, encontrar valores propios y vectores propios. Eso es una propiedad matemática. Lo que pasa es que dependiendo de lo que represente la matriz, pues físicamente significa una cosa o significa otra. ¿Vale? Cuando una matriz se diagonaliza, se queda como esta de aquí abajo. Solamente puede haber números distintos de cero en la diagonal principal. El resto son cero. ¿Y qué es lo que había antes en estos ceros? Las tau, ¿os acordáis? Las tau. O sea, ¿qué nos está diciendo esta matriz? Que las tensiones tangenciales son cero. O sea, lo que estamos haciendo es
girando los ejes, porque nuestros ejes originales son los X y Z. Lo que estoy haciendo es buscando otros ejes, que le llamamos 1, 2 y 3, que cumplen una propiedad. Y es que, si yo me fijo en esos ejes, mejor dicho, en los cortes por planos perpendiculares a esos ejes, obtengo tensiones, tengo vectores tensiones que no tienen componente tangencial, solamente tienen componente normal a ese plano. Y son perpendiculares entre sí. Los vectores propios, que son esas, aquí los tenéis, L1, L3 y L2, son tres vectores perpendiculares entre sí. Siempre hay por lo menos tres perpendiculares entre sí, puede haber más. Ya sabes que puede haber infinitos, pero por lo menos hay tres perpendiculares entre sí. ¿Vale? Y además, los valores propios cumplen otra propiedad, y es que el máximo y el mínimo siempre están en los valores propios. Entonces, esto es algo bueno para lo que vamos buscando. Y vamos buscando dónde está la tensión máxima. ¿Por qué me interesa la máxima? Porque es la que puede producir la rotura, por ejemplo, ¿no? Pues el máximo y el mínimo están en los valores propios. Yo, teniendo los valores propios, pues tengo las tensiones máximas. Pasaba lo mismo con los momentos de inercia. En una figura, los momentos de inercia máximo y mínimo siempre son los de los valores propios, los principales de inercia, ¿vale? Entonces, bueno, pues los problemas básicos que veréis será, aquí tenéis el elipsoide de tensiones, esto es lo mismo que de inercia. Unos problemas básicos que veréis será ese, el de encontrar las direcciones principales, que se llaman, y tensiones principales. Pero en vez de hacerlo en 3D, que desde el punto de vista algebraico es más largo y tedioso, normalmente vamos a trabajar en lo que se llama tensión plana. Y esto nos facilita mucho las cosas. Es suponer que hay una fila y una columna de ceros, sin tensión, con lo cual la diagonalización se resume a una matriz de 2×2. Y vamos a trabajar directamente con una matriz de 2×2. ¿Vale? La diagonalización se puede hacer de dos formas. Directamente con el polinomio característico, un problema algebraico, o usando la herramienta del círculo de Moore. ¿Vale? El círculo de Moore lo habréis usado, supongo, en mecánica. Pues se usa igual. Aquí lo usaré en los problemas para que tengáis claro cómo se usa. ¿Vale? Insisto, cuando se diagonaliza, lo que se busca es las direcciones principales. Aquí estamos en dos dimensiones. En la gráfica de la derecha, ¿qué tenemos? Pues tenemos, cuando estamos en dos dimensiones, el dibujito de las tensiones se simplifica bastante. Tenemos solamente dos tensiones en la cara de X y dos en la cara de Y. ¿Vale? Este sería el esquema de las tensiones. Tenemos tensiones normales y tangenciales. Encontrar las direcciones principales es buscar y encontrar esta dirección 1 y la perpendicular 2, de manera que solamente hay tensión normal sigma 1 y tensión normal sigma 2. Os recuerdo el círculo de Moore. El círculo de Moore, para representarlo, se representa en un diagrama cartesiano X, Y. Aquí se representan tensiones normales y aquí tensiones tangenciales. Por ejemplo, si este es sigma 1, este es sigma 2, bien, el círculo sería algo así. Ahora, fijaros, en el círculo de Moore se representan parejas de puntos de tensión. ¿Qué pasa con las tensiones principales? Que no tienen tensión tangencial, por eso están en el eje de abscisa, porque el tau es el eje vertical, entonces esos puntos no tienen tensión tangencial. ¿Cómo se representa un punto de estos? Por ejemplo, este de aquí. Vamos a representar este. Voy a poner en verde para verlo mejor. Este de aquí. Mirad, eso es una pareja que sería sigma nx, tau xy, 2 puntos, ¿vale?
¿Y cómo se representa eso en el círculo de Mohr? Sigma nx está claro. Pues imaginaos que sigma nx es este. Pues cojo ese valor, sigma nx, y lo pongo ahí. Y ahora necesito la ordenada. ¿Vale? ¿Cuál sería? Pues tau xi. Pero ¿cuál cojo? ¿La de arriba o la de abajo? Tenemos que establecer un criterio de signo. Y es que la tensión es positiva en un plano cuando gira en este sentido. Una tensión tangencial es positiva cuando gira en el sentido de la aguja del reloj respecto del plano de corte. Si yo he cortado por este plano y me estoy fijando aquí, tau, pues esto giraría en sentido positivo. Entonces, esta tau xi, ¿cómo gira respecto a este plano de corte? Sería negativa, ¿no? Entonces, este punto estaría aquí, sería este. Ahí. Bueno, esto se supone que está en la misma vertical. O sea que esto tiene que estar aquí. El círculo sería este. Ahí. Esto sería un círculo un poquito, pero bueno, nos lo imaginamos, ¿no? Que está en la misma vertical. Y este sería el punto sigma nx, menos tau xi. Y este es el punto correspondiente al plano del eje X. Y aquí hay una propiedad, y es que este ángulo es 2 veces el ángulo que forma el eje 1 con el eje X. O sea, en la realidad el ángulo es Z. Y en el círculo de Mohr es 2Z. Y va en el mismo sentido. Si este va en el sentido horario, este también va en el sentido horario. Bueno, esto lo veréis con más detenimiento en los problemas.